Vamos a iniciar entonces con el ciclo de charlas correspondientes a la parte de ambiente. En esta parte entonces miraremos lo que tiene que ver con la calidad del suelo y la influencia que tiene esto en la producción del cultivo de higuerilla. La he dividido en tres aspectos principales. Vamos a observar algo que tiene que ver con el marco conceptual de esta parte de calidad de suelo, algunos resultados de la fase 2 de caracterización físico-química y la caracterización de los suelos en las localidades donde se adelantan las pruebas de evaluación agronómica. Para mí es importante traer el concepto de lo que es suelo. Hay muchas definiciones de lo que es el suelo. Estas son de las más conocidas. Es el medio básico donde crecen las plantas y donde se desarrollan las actividades humanas. El suelo varía de una ecorregión a otra, de un predio a otro, y diferencias dentro del mismo predio. Diferencias por formación, por origen y por manejo durante el tiempo. Otro concepto, digamos, un poco más innovador es el de que el suelo es un sistema vivo. Entonces es un sistema vivo porque él tiene una génesis, él nace, dentro de ese proceso de la génesis el suelo se estructura para suministrarnos unas condiciones favorables a que las plantas puedan desarrollarse. También tiene un metabolismo propio. El suelo almacena materiales de reserva y dependiendo del manejo, este suelo puede envejecer y puede morir. Entonces miremos un poco lo que tiene que ver con la génesis del suelo, de dónde viene el origen. Tenemos pues origen de rocas que pueden provenir de diferentes fuentes. Tenemos las rocas ígneas, las rocas metamórficas y rocas sedimentarias, dependiendo del tipo de lugar de donde estas rocas han provenido. Luego viene un proceso de fragmentación de estas rocas y empiezan a generarse una serie de minerales primarios que posteriormente nos van a generar en cierta manera o nos van a definir de cierta forma la fertilidad del suelo como tal. Entonces, dentro de este proceso tenemos una roca, hay un proceso de formación, estamos hablando de años geológicos, esto es un proceso de mucho tiempo y que luego por acción mecánica, cambios de temperaturas, acción química del agua y de los minerales durante muchos periodos, el suelo empieza a formarse y de esta manera hay una acción conjunta de muchas sustancias orgánicas e inorgánicas que nos dan cabida a que se esté formando el suelo. El suelo se estructura. Entonces, en este proceso, el suelo, por acción física, química y biológica, sobre el material de origen, nos va a favorecer la acumulación de la materia orgánica y el fraccionamiento de todos los minerales que la roca madre tiene para formar finalmente lo que es la estructura del suelo, que nos garantiza entonces un espacio poroso para la circulación de aire, de agua, de minerales y que la materia orgánica actúe en el proceso de agregación como tal. ¿Por qué decimos que el suelo tiene metabolismo propio? Porque en él es la base para el ciclaje de nutrientes. En un sistema, entonces, tenemos una liberación de nutrientes que proviene tanto de la misma constitución del suelo como de la acumulación de muchos residuos que en él se depositan, y la actividad de los microorganismos favorece esa liberación de nutrientes. Estos microorganismos toman oxígeno que está en el espacio poroso del suelo y dentro de su actividad ellos están liberando CO2 que nuevamente entraría al ciclo. En este proceso entonces los materiales empiezan a almacenarse. Existen materiales dependiendo de la naturaleza de esos materiales que están acumulados en el suelo. Algunos estarán disponibles
inmediatamente para que la planta lo pueda utilizar, pero muchos materiales que son de más lenta descomposición entran a formar parte de lo que es la cuenta de ahorro del suelo, o sea, los materiales de más difícil descomposición. Estos nutrientes se guardan en el suelo y ellos, en la medida de la naturaleza, empiezan por acción biológica, empiezan a liberar esos nutrientes y la planta dispone de un mayor tiempo para que pueda utilizarlo, o sea, no se gastan inmediatamente. Detallamos un poco con relación a esto. En esta primera parte tenemos los minerales primarios, en una de las primeras diapositivas que le mostraba. Entonces, estos minerales son los constituyentes de la roca y que ellos contienen nutrientes que estarían en una forma no disponible. Son unos nutrientes que están ahí, pero que la planta no lo puede utilizar. En la medida en que pasan todas las acciones mecánicas y químicas en esta formación de suelo, las arcillas y el humo que contienen en su estructura nutrientes, estos nutrientes estarían en determinado momento como lentamente disponibles. Luego esos nutrientes empiezan a pasar a la fase de intercambio, que es la fase, digamos, de la solución del suelo, y quedarían como moderadamente disponibles y finalmente los inmediatamente disponibles cuando ya ellos realmente quedan en la solución del suelo. En esta forma es que la planta, esta es una raíz, la planta toma los nutrientes del suelo. Si hacemos una analogía con cada uno de estos pasos en cómo están los nutrientes en el suelo, haríamos, por ejemplo, los nutrientes que no están disponibles, viene siendo como las inversiones o bienes inmuebles que tenemos y que no podemos disponer de esos recursos. Los lentamente disponibles podemos hacer los análogos a los CDTs y los bonos que tenemos en los bancos. Y una cuenta de ahorros podríamos pensar que son los nutrientes moderadamente disponibles. Finalmente, el dinero que tenemos en el bolsillo es el dinero que está inmediatamente disponible y de esa misma forma los nutrientes están en diferentes formas en el suelo. Dentro de este proceso de manejo de los suelos, de pronto por muchos desconocimientos o la disponibilidad de las tierras, ellos han sido mal manejados. Si nosotros tenemos este concepto, el suelo puede envejecer y morir, o sea, hay un proceso de degradación. Para que el suelo pueda mantenerse en el tiempo, se requiere que las condiciones se mantengan en un equilibrio ecológico. Si hay alguna falla, ese equilibrio empieza a fallar y se generan procesos de degradación. Entonces, generamos unas limitantes en el suelo que se presentan como una respuesta a esos manejos inadecuados y que van a afectar en determinado momento el movimiento del agua, del aire, y van a generar problemas de erosión y pérdida de fertilidad de los suelos. Entonces, si miramos, digamos, este tipo de manejo, ¿qué nos trae? Este tipo de manejo nos trae, aquí tenemos los años de uso del suelo y aquí tenemos la productividad de cualquier tipo de cultivo. Si nosotros estamos trabajando mal el suelo, con problemas que nos están ocasionando degradación, entonces, en la medida en que avancemos con ese mal manejo, vamos a tener un sistema insostenible, el suelo no nos va a suministrar los nutrientes o el ambiente que se requiere para que se desarrollen bien las plantas. En la medida en que el suelo sea bien manejado, entonces tendríamos durante mucho tiempo productividades considerables y que es un sistema sostenible, o sea, estamos mejorando el suelo, estamos manteniendo su condición, pero también estamos garantizando que nuestra productividad sea óptima. En este mismo sentido, entonces, las líneas rojas representan un manejo insostenible, hay una caída de los rendimientos. Si empezamos a utilizar prácticas adecuadas de mejoramiento de suelo, estos indicadores de suelo empezarían a mejorar también nuestra productividad. Entonces empezaríamos con un sistema
más o menos productivo a un sistema de una máxima productividad. Entonces, la clave es el manejo de suelo. Esta parte del manejo de suelo implica un diagnóstico. No podemos, en la parte de manejo de suelo, no podemos decir vamos a hacer esto o la receta es tal. El manejo tiene que ser in situ y para eso hay que conocer las limitantes que tiene el suelo y que para determinar esas limitantes necesitamos determinar sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y biológicas, y que estas propiedades provienen, como les había mencionado, de una génesis y muchas veces de un manejo que se le esté dando. Entonces, la calidad de suelo es una resultante de la interacción de las características físicas, químicas y biológicas. O sea, no podemos separar estas tres fases del suelo. Ellas están interrelacionadas y cada una está aportando algo para que el sistema funcione. Finalmente, lo que nosotros buscamos es que se mejoren las capacidades para suministrar las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas. No podemos olvidar que esta calidad de suelo también está afectada por el clima. Desde la óptica, entonces, de la calidad de suelo, voy a destacar 5 funciones principales del suelo y cuáles serían los indicadores que tendríamos que estar observando para determinar la calidad. Entonces, el suelo con su función en la biodiversidad y la productividad. Podríamos estar observando a nivel de suelo cómo están las condiciones de carbono y de nitrógeno orgánico a nivel de él, si tenemos presencia de costras, si tenemos presencia de sales, si hay problemas de erosión o de sedimentación, cómo está el pH, si tenemos problemas por toxicidad de aluminio en determinado momento, si la disponibilidad del agua para las plantas es la adecuada, si hay horizontes que tienen restricciones para el desarrollo de las raíces y también el indicador de cuántas malezas o el tipo de malezas o de especies que se estén desarrollando como plantas indicadoras en esta parte de la biodiversidad. El suelo como la función para el manejo del agua y el flujo de los solutos. Entonces estaríamos hablando o pensando en indicadores que tengan que ver con el laboreo, o sea, todo lo que tiene que ver con labranzas, si tenemos agujeros suficientes que han dejado la actividad biológica, la estructura como tal, la estructura del suelo es la forma como las partículas de suelo están agregadas unas con otras y que nos dejan un espacio poroso para la circulación del agua y del aire, relacionados con la porosidad, qué tan estable es esta estructura, si tenemos una estabilidad en el tiempo, o por el impacto de la gota de lluvia esa estabilidad se mantiene, o por el contrario, el impacto de la gota de lluvia inmediatamente arrastra el suelo. Densidad aparente, que es otra de las variables de suelo, que nos da un indicador de esa calidad, qué tan poroso o qué tan denso es un suelo. El suelo tiene una función también de filtro o de